Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo video de Romanos 1:16. Yo soy Juan Pablo y me da mucho gusto de que estén una vez más con nosotros. Te prometo que este video te va a gustar, te va a servir mucho también porque vamos a hablar de los pecados cibernéticos, los pecados que actualmente estamos cometiendo todos los días los cristianos en internet. Parece ser que no nos damos cuenta, a veces los cometemos cobijados bajo el manto de la así denominada sana doctrina. Aquí vamos a analizar en qué consisten estos pecados, estos ciberpecados que hay que tomar en cuenta si queremos glorificar a Dios también en las redes sociales. Yo soy Juan Pablo, bienvenidos a un nuevo video de Romanos 1:16. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, versículo 34, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todos los ciberpecados que cometemos son violaciones a estos dos mandamientos, a estos dos grandes mandamientos que el Señor Jesús nos dejó aquí. En general, los ciberpecados los cometemos los cristianos cuando nos metemos en trifulcas relacionadas con la doctrina. Y es que en el Nuevo Testamento aparentemente hay dos disposiciones contradictorias, y digo aparentemente porque la Escritura no tiene ninguna contradicción. Dice Judas 3 que tenemos que contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pero fíjense que 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26 dice que un siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces tú tienes en Judas 3 una disposición que dice que contiendas ardientemente por la fe, pero tienes en 2 Timoteo 2 una disposición que dice que no debes de andar peleando o de rencilloso. Lo que queda claro aquí entonces es que contender ardientemente por la fe es una cosa, y ser peleonero y rencilloso es otra. Yo cada vez que abro las redes sociales me encuentro video tras video tras video de cristianos denunciando la herejía, la apostasía, señalando personas, señalando ministerios, tratando de humillar o de ridiculizar a otros maestros de otras iglesias. Todo en el nombre de la sana doctrina. Así que tienes un montón de altercados entre creyentes, porque esa es la situación más penosa. No es tanto altercados con los no creyentes, con los ateos, por ejemplo, los agnósticos, creyentes que le dicen a otros creyentes: tú no eres creyente. Cristianos que le aseguran a otros cristianos que son apóstatas, que son herejes y que en realidad no conocen a Cristo. Así que el día de hoy, una persona nada más necesita un dispositivo celular para poder volverse viral con un video. No necesitas mucha producción, no necesitas un gran equipo. Simplemente el internet ha abierto las puertas para que tus ideas corran a nivel global y que día y noche, porque tú publicas y te vas a dormir, pero el internet sigue transmitiendo aquello que acabas de subir. Entonces, día y noche, nuestras ideas siguen impactando cada vez a más personas. Fíjense que en el portal de Atlantic, en el excelente ensayo titulado Los Nuevos Puritanos, una autora que se llama Anne Applebaum, que se los recomiendo muchísimo, estudió este enrarecido y peligroso escenario de las redes sociales y de la dinámica totalitaria que se ha gestado en ellas. Las mafias de internet, porque así las describió, producen efectos represivos semejantes a la coerción estatal, aunque en internet no haya tribunales judiciales. Les voy a citar algo que dijo Applebaum. La vida intelectual está siendo sofocada por el miedo a emitir un mal comentario mal redactado, sacado de contexto y difundido en Twitter. Fin de la cita. Entonces, lo que está pasando ahora
es que las mafias de Internet, las pandillas de Internet, pues emiten embestidas brutales mediáticas en las redes sociales para arruinar la reputación de otras personas. Y ante estas embestidas hay gente que simplemente ha decidido suicidarse. Un cantante de un grupo de rock mexicano, por ejemplo, se suicidó después de que hubo una campaña en su contra en donde se le acusó de acoso o de una especie de abuso sexual en las redes sociales. Y bueno, esto terminó en que esta persona se quitó la vida, dijo que no soportaba la idea de que su hijo creciera con un padre acusado de esa manera. Ahora, cuando hablamos de este tema entre cristianos, es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué hay cristianos que hacen de su trabajo cazar herejes? Y miren, no vamos a engañar a nadie. Yo fui una de esas personas que tuvo un portal en su momento en donde me dediqué mucho tiempo a revisar lo que otros publicaban, lo que otros decían, hacían o no. Y eso me llevó a una serie de conflictos, de enfrentamientos. Por supuesto, tratábamos de elevar la discusión a un nivel teológico, pero como escribió Friedrich Nietzsche, si miras mucho al abismo, el abismo te empieza a ver a ti. Y entonces no hay manera, es sumamente difícil que si estás metido en este torbellino mediático, no termines atrapado por el mismo y Satanás termine aprovechándose de ti, haciendo que haya raíz de amargura en ti, que te vuelvas un tipo rencilloso, hombre o mujer rencillosos, peleoneros, calumniadores, difamadores, etc. Entonces tienes una estela de cristianos ahora mismo en redes sociales que se dedican a estar golpeando el honor y el prestigio de otras personas porque consideran que hacen de esa manera la obra de Dios sobre la tierra. Applebaum dice también en su ensayo que las mafias de Internet te sacan publicaciones de décadas atrás y las disculpas muchas veces no funcionan. Cuando una pandilla de Internet, de redes sociales, cristiana o no, se propone arruinar la reputación de alguien, van a buscar en el archivo a ver qué te encuentran. No importa que lo hayas hecho hace 10 años, hace 20 años, lo van a sacar para tratar de humillarte, para tratar de destruir tu honor y tu reputación. Insisto, en el caso de los cristianos, todo por el honor de Cristo. Miqueas 7:19 dice que Dios arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados, pero la comunidad de haters y troles cristianos van a enviar a sus mejores buzos a lo más hondo del mar para sacar a la superficie todo lo que tú hayas intentado dejar atrás. Quiero compartirles finalmente 5 maneras en que los cristianos solemos pecar en las redes sociales, ya sea participando directamente o indirectamente de estos pecados, y para eso nos sirven las categorías que sobre el ciberespacio se han desarrollado por investigadores de este fenómeno del Internet. Número 1, el ciberbullying. El ciberbullying es el acoso psicológico a terceros a través de chantajes, insultos o vejaciones, utilizando un teléfono, computadora o dispositivo conectado a Internet. En este caso, el acosador, cristiano o no, ataca la autoestima de su víctima, agrediendo su imagen, sus ideas, sus carencias, sus fallas morales o simplemente caricaturizando su persona. Así que, si tú has hecho cualquiera de estas cosas y hemos hecho cualquiera de estas cosas, no importa que haya sido alguien que internacionalmente sea reconocido como un hereje, como un falso maestro o lo que usted quiera de esta índole, hemos participado del ciberbullying. Y esto es una falta a los mandamientos del amor delante de Dios y del prójimo. Número 2, el sexting. El sexting es la recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales, ya sea con o sin autorización de quien los coloca en el medio. Esta barbaridad, este pecado, también puede ser cometido por cristianos o no cristianos. Número 3. Stalking es cuando una persona espía a su víctima. Más concretamente implica el uso de Internet u otros medios electrónicos, escuche esto, para perseguir o acosar a un individuo, un grupo o una organización. Puede incluir falsas acusaciones, puede incluirlas o no, falsas acusaciones, difamación y calumnias. Aquí, estimados amigos, los cristianos cometemos y hemos cometido este pecado muchas veces
date nada más una vuelta al internet, a las páginas más populares de los líderes o influencers cristianos más populares del momento, y vas a encontrar en muchos casos, ni más ni menos, que enormes dosis de stalking, que es estar espiando a una persona para poder emitir acusaciones, difamación y calumnias. Número 4, el grooming. Este es un delito, y es un delito que implica las acciones de un adulto en internet encaminadas a acosar a menores de edad. El acosador usa perfiles falsos para hacerse pasar por alguien dentro del ámbito de acción de niños y adolescentes. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas perversiones. Número 6, el shaming. En general es la acción de avergonzar a alguien por internet. Es muy común cuando las víctimas son mujeres. El abusador o abusadora publica cosas relacionadas, por ejemplo, con el físico de su víctima, para resaltar aquellos rasgos que pueden generar prejuicios y críticas a su persona, críticas internas y externas, es decir, críticas en la comunidad digital, y así dañar la autoestima. Lo que se trata es de atacar el físico de una persona. Y los cristianos, por ejemplo, que nos reímos, que se ríen del aspecto de los que consideran falsos maestros o falsas maestras, que destacan rasgos de su rostro, de su cuerpo, de su cabeza o lo que sea, estamos participando del shaming aquí. Y por supuesto, no es nada que el Señor esté santificando. Por último, está el doxing, que consiste en revelar información identificadora de una persona, como su nombre real, su dirección particular, su lugar de trabajo o sus datos financieros, en internet, y luego divulgarla al público sin permiso de la víctima. El doxing también es muy común entre las mafias y las pandillas de cristianos en internet, en donde agarran la foto del presunto falso maestro o falso profeta, lo ponen en los muros, ponen la dirección de la página de la persona en cuestión y mandan a toda su audiencia para que vaya y les ponga lo que en internet se llama una funa, que es estar acosando selectivamente a una persona, maldiciendo, enviando mensajes de odio, mensajes que pueden inclusive incluir amenazas. Y bueno, estimados amigos, esto pasa entre creyentes de manera más frecuente de lo que nos podamos imaginar. Y entre más grande sea una cuenta, pues mayor el alcance. Pero no hay que engañarnos, hay cuentas muy pequeñas en internet, perfiles que tienen pocos seguidores en internet y que se hacen crecer aceleradamente precisamente por medio de esto. Y nos debemos de preguntar cómo es posible que el doxing sea una estrategia para que una cuenta así llamada cristiana crezca en las redes sociales. Imagínese esto. Un creyente publica una denuncia de la apostasía. Utiliza necesariamente lenguaje soez o agresivo, palabras que pueden ser groserías dentro del lenguaje latinoamericano específicamente. Y algunos tratan de justificar esto citando la Biblia, indicando que, por ejemplo, perros, lobos, zorras y víboras son algunos de los calificativos legítimos para el uso de los cristianos, pero hay que comprender, estimados amigos, el contexto en el que están dichas estas palabras. Hay que comprender el espíritu con el que se dijeron. Jesús, por ejemplo, cuando usó algunas de estas palabras, en el Señor nunca hubo pecado. Hay que considerar el objetivo, la ocasión en general. Lo que podemos ver cuando un creyente usa estas palabras es un espíritu rencilloso, orgulloso, iracundo y malicioso. Por otro lado, a menudo se usa esto contra personas que no se conocen. Jesús muchas veces que llamó de esta manera a otras personas, las tenía de frente, las tenía frente a ellos, los conocía sus corazones, conocía muy bien la manera en cómo vivían, tenía los antecedentes que se necesitaban para emitir juicios de esa naturaleza sobre el prójimo. Entonces, esta carencia de interacción directa y concienzuda no da lo mismo si vamos a citar la Biblia para autorizarnos a llamar de esta manera a otras personas. Otro ejemplo, un creyente se dedica en internet a perseguir cualquier pecado o falla que encuentra en alguien que considera un falso maestro, un falso profeta, hombre o mujer, y busca cualquier cosa que pueda ser perjudicial para su honor, para su reputación, y
publica de forma consuetudinaria notas, videos, comentarios o referencias que descalifican a su víctima. Su objetivo es dañar la reputación de esas personas o de esa persona, supuestamente para que su audiencia despierte, para que no sean engañados. Pues yo me pregunto, ¿cuántas veces tienes que hacer esto para que tu audiencia despierte? Porque lo que vemos es que en estas grandes o pequeñas cuentas que se dedican al doxing, por ejemplo, publican sobre X líder una nota de descalificación y luego pasa una semana y publican otra del mismo líder y luego pasan 3 días y publican otra. Y en el año han publicado unas 15, 20, 30 referencias a las mismas personas, a las mismas situaciones y están constantemente acosando o tratando de dañar la reputación. ¿Cuántas veces tienes que hacerlo para poder dejar claro que se trata de un falso maestro? Lo que pasa probablemente es que haya detrás de esta práctica del doxing una especie de malicia o de placer malévolo en estar tratando de exaltar la supuesta sana doctrina que tú tienes a costillas de los errores que supuestamente tú estás encontrando en los demás. Si bien es cierto, estimados amigos, para no confundirnos, una de las tareas de los pastores y los maestros es estar al pendiente del rebaño, de las falsas doctrinas, de evitar que se esté atacando la verdad, que en nombre de Cristo sea expuesto a el vituperio. También lo es que stalkear es totalmente innecesario, es de pésimo testimonio, además que alimenta la sensación de que tú eres más justo que los demás, de esos de los que estás hablando. Así que hay que hacernos una pregunta: ¿de qué forma debo de hacer esto de proteger al rebaño, de proteger la sana doctrina, sin dañar al mismo tiempo mi propio testimonio como cristiano? Imagínese usted el ejemplo que le estamos dando a los jóvenes cristianos. Se supone que los maestros, los pastores deben de ser personas maduras, personas que tengan dominio propio, y lo que nosotros vemos es una fila de ataques y más ataques contra otras personas, y se ha convertido esto en un ministerio que yo no encuentro en el Nuevo Testamento, el ministerio de la denuncia. Yo creo que el error se tiene que exponer, se tiene que explicar, pero el doxing, el stalking y todos estos pecados que hemos estado hablando aquí, pues no deben de ser parte de la práctica de un cristianismo maduro que está creciendo a la estatura de Cristo. Desde Romanos 1:16 creemos que en lugar de estarse burlando, de estar haciendo este acoso selectivo contra personas, contra ministerios directamente, podemos subirnos a un análisis teológico, un análisis filosófico de las ideas y exponer las doctrinas como en las Escrituras aparecen. Seguramente, si tienes una audiencia acostumbrada a ver tus cuentas como un cuadrilátero, como un coliseo romano en donde la sangre y el pan es lo que más alimenta a tu audiencia, pues va a ser un cambio muy drástico. Pero creo que si vamos a glorificar al Señor, tenemos que empezar por tomarnos en serio el mandamiento del amor. Y amar a una persona sí, es decirle la verdad, pero también amar a una persona es decirle la verdad en las condiciones y en los contextos adecuados. Y no andar tirando granadas en internet y esperar a ver a cuántos les pegan las esquirlas. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde $1 al mes en www.patreon.com/jpaulomartinez. No olvides visitarnos en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com. Vas a encontrar un montón de recursos que puedes descargar gratuitamente y que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que recibas las notificaciones picándole a la campana cada vez que subamos nuevo contenido. Recuerda unirte a nuestra página pública de Facebook, el podcast de Romanos 1:16. Te esperamos también ahí en esa comunidad de seguidores. Gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.